reglamentario, dándole la bienvenida al congresista Manuel Dagmer y a la congresista Nelly Cuadros. Okay. La siguiente parte de la presentación, presidente, tiene que ver con las debilidades del contrato. ¿Por qué estamos enfrentándonos o por qué nos hemos enfrentado a discrepancias que podrían haberse evitado si es que el contrato las hubiera tenido, digamos, hubiera tenido claras definiciones en algunos aspectos fundamentales y quizá hubiéramos pues tenido mucho mejor suerte en esa fase inicial del proyecto que ha estado principalmente trabada buena parte del tiempo. En cada caso de las 12 debilidades que nosotros hemos encontrado, hay una especificación al detalle. Yo quisiera presentar primero las 12 con un breve resumen y si ustedes desean entrar a algún detalle, entramos porque hay una serie de consideraciones. Fórmula polinómica es un primer caso. El contrato exige la aplicación de una forma polinómica, sin embargo, la misma no se encuentra determinada contractualmente. El segundo punto es el cronograma de proyecto irreal. Como hemos señalado, el cronograma de obras no estaba definido. Solo existía una definición de hitos que servía para los desembolsos, pero no había un cronograma de obras a la firma del contrato. Eso crea un ruido innecesario porque a la hora que se presenta el cronograma tampoco se calza con la realidad los tiempos que se presentan, toda vez que hemos visto la cantidad de observaciones que desde el día 1 empezaron a haber y de discrepancias. La primera fase, el cronograma se presenta recién cuando se firma la primera adenda de este contrato, ¿ok? Pero el contrato original lamentablemente nace sin cronograma. Una tercera debilidad es la garantía del cumplimiento de la obra. No existe vinculación entre la reducción de la carta fianza y el avance porcentual físico de la obra. Es decir, la reducción de la carta fianza se da con el paso del tiempo y no con el avance de la obra. Si pasan 2 años, al margen si el proyecto estuvo parado o no, si avanzaste 10% o 40%, la carta fianza se reduce igual. Una cuarta debilidad son las optimizaciones bajo protesto. Ante la discrepancia del origen de la optimización, se suscribe un acta bajo protesto, dejando pendiente determinar el origen por vía arbitral. Esto es una debilidad y fortaleza al final, o sea, tiene dos caras, digamos, esta posición, porque si no tuviéramos este mecanismo de optimización bajo protesto, no hubiéramos podido salvar algunas de las discrepancias. Sin embargo, la existencia de este tipo de discrepancias y posibilidad de optimización abierta, sin tener restricciones, ha dado lugar a los problemas que hemos tenido. Es decir, el contrato hubiera podido referir claramente que cualquier aspecto de seguridad no tenía chance de optimizarse, que cualquier aspecto asociado a la estructura de ingeniería o la ingeniería estructural no tenía forma de optimizarse. Eso hubiera evitado buena parte de los problemas. Inclusión del ramal 4 no tiene una compatibilización con el futuro terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Para resumir, la estación que te lleva al aeropuerto está a 1 kilómetro del terminal. Cuando ya se sabía dónde iba a ser el terminal, ¿no? Esa es otra debilidad. Permisos municipales, el concesionario es el único responsable de su obtención. Entonces, si el concesionario termina siendo el único responsable y no tiene una capacidad gestora para obtener los permisos, el proyecto se entrampa. Como hemos visto, señores, necesitamos permisos municipales, EDIs aprobados y áreas de concesión para avanzar. Entonces, este es un elemento que parece menor, pero que es fundamental para etiquetar un retraso. Séptimo, la estación elevada de 28 de julio. Hay una interpretación discrepante sobre la estación 28 de julio que conecta la línea 1 con la línea 2. La discrepancia está en determinar quién debe ser el que construye la estación que conecta con la línea 1. Eso es algo elemental. Debió estar muy claramente especificado y no lo está. Otra discrepancia tiene que ver con la necesidad de una acometida eléctrica, cómo se va a alimentar el sistema eléctrico y la redundancia que se quiere. Hay unas especificaciones técnicas detrás de esto y también hay un vacío en la definición del contrato.
Incumplimiento de propuestas técnicas. Los EDIs presentados por el concesionario no representaban la propuesta técnica. Esto es lo que acabamos de presentar. Entrega de áreas de concesión. El cronograma de entregas acordado en la adenda 1 era irreal y no se condecía con la secuencia constructiva del proyecto. Es decir, ya desde el primer momento en que se presenta el cronograma, que ya era tarde, a la hora que se firma la adenda y no a la firma del contrato, ya se presentan un retraso a nivel de presentación de EDIs, a nivel de áreas entregadas, etc. Entrega de material rodante es otra debilidad. El cronograma para la entrega de material rodante está desfasado con relación a la ejecución de la obra. El contrato no regula mecanismos para este caso. Es decir, la obra empieza, por un lado, y en paralelo empiezan las órdenes de los trenes. Se fabrican en otras fábricas, de hecho fuera del país, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, la obra está paralizada y la fabricación de trenes sigue. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tenemos un montón de trenes guardados. Y van a seguir viniendo los trenes que están guardados y la obra no está permitiendo que los trenes conecten con la obra propiamente. Entonces, eso puede causar un problema. Una pregunta casi de curiosidad. ¿Cuántos trenes están guardados? En este momento tenemos 20 trenes, pero están por venir también algunos otros en los próximos meses. Lamentablemente es una debilidad del contrato no compatibilizar los tiempos de ejecución de la obra con la entrega de los trenes. Y contractualmente se tienen que dar la entrega de los trenes porque si no el proveedor está en falta, porque contractualmente tiene un cronograma de entrega de trenes. Entonces no hay otra cosa más que lamentar que esto está mal hecho. Y otro, el pago, PPO y RPI, el contrato original no precisaba la distribución de reconocimiento por PPO y RPI. Esto es parte, este tema se va a solucionar ahora con la adenda 2. Este es pago por obra y retribución por inversión. Son dos modalidades de pago al concesionario. Todos estos elementos, o buena parte de estos elementos, van a tener que ser solucionados con una nueva adenda, porque de otra manera toda esta exposición de riesgo financiero, de ejecución, de tiempos, de demoras, va a seguir a lo largo del proyecto y es inmanejable hacerlo si es que no se cubren estos vacíos. Esperemos que con esta adenda terminemos primero solucionando todos estos vacíos y definitivamente con la adenda no se va a incrementar en un sol los costos que están pactados para el Estado. Es decir, la adenda no le da un solo sol, un solo dólar al concesionario. El tema monetario ni siquiera forma parte de la adenda. Lo único que está haciendo la adenda es sincerar los plazos, un nuevo cronograma realista con respecto a lo que supone la ejecución, tomando en cuenta que ya hemos encontrado un mecanismo que nos permite aprobación de EDIs, porque hasta hace unos meses ni siquiera se tenía la posibilidad de tener aprobado el EDI. Entonces, ¿cómo compatibilizas el cronograma con la obra si es que el EDI ni siquiera tiene que ser aprobado? Como hemos visto el estancamiento de aprobación de EDIs que se tuvo al principio. Permítame, señor ministro, una pregunta. Usted dice que esto no implica reajustes dinerarios, ¿no? Pero en el punto 1 de la fórmula polinómica, evidentemente esto puede derivar en un reajuste dinerario, sin duda, porque para eso es, ¿no? Además es un tema muy sensible a la luz de los problemas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, coméntenos algo más sobre eso. Sí, no, nosotros en la adenda que estamos presentando, en los temas de la adenda, si entramos acá, sí, la propuesta técnica y económica del 2014 es de suma alzada. Y aquí la incertidumbre está en el porcentaje de reajuste y potencial impacto significativo en el presupuesto. Pero no tenemos nosotros ningún espacio ni ningún acuerdo para ajustar económicamente el tema que grave al Estado con más obligaciones. De hecho, es más, el momento en que ellos tienen que poner la plata versus el momento en que nosotros tenemos que poner la plata va a cambiar a favor del Estado. Nosotros tenemos un cronograma de pagos establecido originalmente que se ha
modificado a favor del Estado porque ellos, como el retraso se ha dado, ellos están en una necesidad de poner su financiamiento para que no se le caiga la estructura de financiamiento. Entonces, en realidad, más que vernos eventualmente perjudicados con una adenda que no se va a dar porque no estamos incrementando el costo, lo que vamos a tener es un beneficio porque el momento en el que ellos deben de poner el dinero se está adelantando para que no pierdan su financiamiento. Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja. Y los otros puntos importantes de la adenda, que los vamos a ver ahora a continuación, tienen que ver con la definición de la nueva planta de dovelas, que hay un cambio en los terrenos. Antes se tenía el terreno A, ahora se tiene un terreno B, y eso se tiene que adendar, porque la definición del contrato original hacía referencia al terreno A. Preguntas quiero hacerle adicionalmente. Explíquenos un poco más esto de la no compatibilización con la estación del aeropuerto. Sí. Porque dejarlos a 1 kilómetro, a ver cuál es la solución. Me imagino que habrá una solución. Por supuesto. Y segunda pregunta, para no intervenir después. Evidentemente este desfase ha sido planteado por proposiciones del concesionario. El titular es, el ejecutor en este caso, ¿quién es? COSAPI. Bueno, COSAPI es un accionista minoritario del consorcio. Pero ¿no? en la parte constructiva, permítame, ministro, ¿quién lidera? Los españoles de Dragados. Dragados. Sí. Entonces, el tema es que ellos han generado una dilación del tema al alterar la propuesta técnica o al cambiar, ¿no es cierto? Uno de los elementos de demora efectivamente Okay, es eso. entonces eso genera perjuicios. Para empezar, solamente tener los trenes guardados ya es un perjuicio, ¿no es cierto? Evidentemente. Más el tiempo, más... Eso, Y el no tener el metro a tiempo. claro. A ver, explíquenos entonces Costo social, los ¿no? temas. Esto que estamos hablando, ¿qué puede significar desde el punto de vista de una reclamación del Estado peruano? Y el otro, el tema del aeropuerto, porque ahora que van a adaptar de repente alguna faja para llegar al aeropuerto, ¿cómo se va a hacer? Tenemos de hecho una propuesta, hay hasta 2 propuestas alternativas a la actual trazo que se distancia del terminal. Y como esto no está hecho, está solamente a nivel de planos, es fácil moverlo, no es que se esté moviendo una obra propiamente ya avanzada, simplemente vamos a replantear el trazo. Aquí quiero abrir un paréntesis, señores congresistas, para explicarles cuál es la lógica que estamos teniendo aquí. Los trazos de todas las líneas de metro se desarrollaron hace muchos años y con estudios individuales. Lamentablemente nunca se tuvo un estudio integral de demanda para ver la necesidad real de cuáles son los trazos, dónde están las estaciones, la distancia entre estaciones, etc. Se hizo un intento para tratar de consensuar criterios alrededor de la necesidad agregada de las líneas de metro, pero no se tuvo un estudio técnico, digamos, con un sustento fuerte y muy bien argumentado. Y eso es algo que nosotros hemos tomado la decisión de realizarlo este año. Nosotros estamos encargando un estudio integral de demanda para que nos diga si todas las propuestas de trazo son correctas, incluyendo la del ramal 4 del aeropuerto. Solamente el ramal 4 del aeropuerto cuesta $1.000 millones. Con eso te haces una línea elevada, no tan larga, como 35 kilómetros, pero conectas el cono norte con Lima, ¿no? Con un metro y solucionas buena parte del problema del tránsito del cono norte. Entonces, este es un proyecto que involucra tantos millones de dólares, tanta inversión, que no puede fallar en cuanto a su trazo. Y si no hay un estudio agregado de demanda, estamos muy expuestos a cometer errores. Lo que has planificado hace 15, 20 años con la Lima de hoy, nada tiene que hacer. Por lo tanto, necesitamos, antes de seguir con todas las líneas, línea 3, línea 4, 5, 6, etcétera, es un estudio integral de demanda que justifique los trazos, que justifique las distancias, las extensiones. Para poner algunos ejemplos, señor presidente, si me permite. En el mundo, poquísimas líneas superan los 28 kilómetros de extensión. Solo la línea 2 tiene 35 kilómetros de extensión. En el mundo, poquísimas líneas transportan más de 1 millón de pasajeros. La línea 2 tiene planteado transportar 1.200.000 pasajeros. O sea, hay suficientes señales que nos hacen pensar
de que no se tiene una optimización en los planteamientos de trazo y extensiones de los metros. Y esta es una magnífica oportunidad antes de gastar y de embarcarnos un proyecto contractualmente como en la línea 2 a todo dar con una definición gigantesca. Es un excelente momento para planificar adecuadamente el Metro de Lima, cómo se interconecta con los nuevos intercambios de transporte y tener una optimización en la inversión que se va a realizar. Y en eso estamos caminando. Con respecto a su segunda pregunta, efectivamente es indudable que toda demora genera sobrecostos, un costo social y un costo económico para el Estado, en el sentido de que no se tiene el metro, se tienen soluciones alternativas subóptimas que son más costosas, el tiempo, la productividad, etcétera, etcétera. Y eso se tendrá que cuantificar en su momento y dimensionar frente a una posición defensiva en un eventual arbitraje. Perdón. Para lo del aeropuerto, lo que hay es dos alternativas, que es entrar al aeropuerto, como se hace en todas partes del mundo, ¿no? El tren entra y sale. Y la otra es llegar mucho más fácil. Y hay una tercera alternativa, que lo dirá el estudio de demanda, no lo dirá el ministro Yufra o el señor Ugaz como director, que es, oye, ¿este tramo se necesita o no se necesita? ¿No? ¿Tiene demanda suficiente o no tiene demanda suficiente? ¿Justifica una inversión de 1.000 millones o no? Es un escenario, yo no estoy adelantándome a nada, pero es un escenario, evaluar si efectivamente se necesita llegar al aeropuerto con el metro o se hace una alternativa a lo que existe ahorita. Muy probablemente, en vez de que sea la continuación de la línea 4, puede ser la continuación de la línea 6, que tiene una llegada mucho más inteligente, digamos, arquitectónicamente hablando, en términos de la conectividad. Mucho más inteligente es la ampliación de la 6 que la línea 4, ¿no? Entonces, hay herramientas para análisis suficientes hoy día que nos van a permitir dar una solución concreta a ese aspecto. Lo que queremos es... Y le agregaría el proyecto de hacer una vía que venga por la Javier Prado, la Marina, Fawcett. Ese es el ramal, esa es la línea 4, pero, justamente. Vía vehicular, me refiero. También. Bueno, es una alternativa. Ahora, evidentemente, la línea 4 es una buena línea, está bien planteada, pero hay que ver cuál es la extensión óptima. Lo que se ha planteado hace 15 años no necesariamente es lo que ahora se puede ejecutar. Entonces, el estudio integral y ver cómo juegan todas las líneas con los sistemas de transporte metropolitano. Ministro, en una cosa, no insistas, es una pregunta adicional. Hay un fuerte reclamo de las poblaciones de Ventanilla, Mi Perú, lo estamos considerando. De llegar a ellos, ¿no? Sí, lo estamos considerando, efectivamente. Pasando por Oquendo, en fin, toda esta zona que es importante. Es parte de lo que queremos incluir nosotros, porque si en el estudio integral de demanda encontramos que existe una demanda, para poner órdenes de magnitud simulados, de 80 asociado al cono norte y otra de 3 asociado al ramal 4, ¿qué decisión tomas? Y que cueste lo mismo. Es evidente que se priorizará la del cono norte, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que justamente queremos tomar, pero con la información correcta. La comisión nos hizo llegar 4 preguntas puntuales: el cumplimiento de obligaciones contractuales del concedente, el estado situacional del proyecto, las controversias presentadas durante la ejecución y los arbitrajes y adendas. Estas brevemente las podemos contestar aquí también, pero para mí ha sido importante, y antes de entrar a contestar, ha sido importante tener el espacio de presentarles integralmente toda la foto, qué es lo que tuvimos, dónde se entrampó el proyecto, cómo se destrabó, qué significa una demora, en el sentido que está conformada por varios elementos y no solamente uno, y que tengan pues la idea mucho más clara de cuál es la dinámica que se le ha dado a la solución de este entrampamiento. Por lo tanto, paso, con su permiso, a contestar las preguntas con respecto a las obligaciones contractuales. El contrato daba 154 obligaciones contractuales, 78 para el concesionario, 54 al concedente y 22 al regulador. A nivel del concedente, las principales obligaciones tienen que ver con la aprobación de los estudios de ingeniería, que supone evidentemente la presentación del estudio de forma previa,
y la entrega de áreas de la concesión. Básicamente ahí está, mientras se da la ejecución, y obviamente pagar también, ¿no? Mientras se da la ejecución del contrato de la obra, el Estado tiene que ir aprobando los estudios de ingeniería y entregando áreas de concesión. Si me permite darle la palabra. Solamente para centrar, el cumplimiento de obligaciones, como ya lo explicó el ministro, depende, o sea, es de ambas partes. Esto no es un tema donde solamente haya que mirar el cumplimiento de las obligaciones del concedente, digamos, aislado de las obligaciones del concesionario. Tenemos que verlo en conjunto. Y como ya explicamos, o como ya explicó el ministro, dado los plazos irreales que se establecieron en el contrato original, obviamente ha habido estos incumplimientos, podríamos llamarlo así, de ambas partes, porque ni la concesionaria presentó a tiempo los EDIs, ni el Estado estaba en condiciones de poder entregar las áreas de la concesión. Entonces, y no se obtenían los permisos municipales, que son los 3 elementos concurrentes necesarios para que haya obra. Entonces, eso es lo que hoy día está aislado en este periodo de la paralización que tuvo el proyecto casi 2 años, ¿no es cierto? Eso ya se superó, por eso es que ahora ya estamos avanzando y mirando hacia el futuro. Y hemos hecho como una especie de línea de corte. Entonces, hablar de cumplimiento específico, de que el concedente cumplió tal o cual obligación o el concesionario, creo que no sería lo más apropiado, ¿no? Por eso eso es lo que va a ser materia de discusión en el arbitraje que hay en CIADI, ¿no? Y se delimitará y se resolverá en ese foro, ¿no? Nosotros tenemos la posición del Estado muy clara, pero de aquí en adelante lo que se está haciendo, como explicó el ministro con la adenda 2, es sincerar la realidad del proyecto para garantizar y viabilizar el proyecto, que se cumpla y se ejecute ahora sí en fecha y en plazo para el beneficio de todos. Gracias. Ok, a continuación les presento la segunda pregunta, el estado del proyecto. A marzo del 2018. Les presenté hace un momento cómo recibimos el proyecto a julio del 2016, cómo estamos a marzo del 2018. De EDIs presentados, del total de EDIs presentados, que eran 120, ya se han ejecutado 99 y hemos recortado, digamos, el retraso sobre 120 que pedía el cronograma. De estos 99 EDIs se han aprobado 40. Entonces hemos tenido un avance importante, más del doble de EDIs aprobados en pocos meses con respecto a todo lo anterior. Esto gracias a la solución que encontramos para destrabar el proyecto, sin sacrificar ningún aspecto técnico relevante a nivel estructural. Así es. Áreas de la concesión hemos entregado hasta la fecha 27. Predios adquiridos prácticamente es un buen nivel lo que se ha ejecutado, 471. Digamos que quisiéramos ya muy pronto terminar de entregar, pero acá es importante señalar lo siguiente: si bien se tenía un compromiso inicial de predios adquiridos, no tiene ningún sentido adquirir predios que se van cuya utilización futura será dentro de 4 o 5 años. O sea, tiene sentido porque vas poniendo un cheque al avance, pero no nos desvela no cumplir con predios que no se van a utilizar en estaciones que todavía no se van a construir sino dentro de muchos meses más, ¿no es cierto? Y igual con el tema de las áreas de la concesión. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Combinada ciertamente, discutida incluso con los funcionarios de España, etcétera. La estrategia es, oye, concentrémonos en EDIs y áreas de concesión que implican predios, siguiendo una ruta crítica. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí a los siguientes 2 años en obra para no paralizar las obras, para concentrar todas las energías en avanzar en las obras? Y eso es lo que queremos para justamente evitar los problemas que se señalaron hace un momento con respecto a zonas que están totalmente congestadas. Me están haciendo una pregunta, señor presidente. Me quieren hacer una pregunta. Una pregunta, señor ministro. Si ya están determinadas las áreas de ciertas inversiones e infraestructuras y más o menos se va dejando para una intervención posterior, ¿no podría eso llevar a una especulación inmobiliaria? ¿Una especulación del uso del suelo? Como van a ser de todas maneras incluidas, si están ya... Sí, muy buena pregunta. Áreas, puede subir de precio. Claro, eso con respecto a los predios adquiridos. El predio
se adquiere y después se conforma un área de la concesión a entregar. Porque muchas de las áreas de la concesión, la gran mayoría de las áreas de concesión son espacios públicos, pistas, un parque, veredas, etcétera. Entonces, por eso hemos corrido nosotros con la adquisición de los predios. Ya vamos con 471 predios sobre 545. Pero su pregunta, señor congresista, es muy relevante y tiene una respuesta importante también de nuestra parte. Nadie sabe exactamente cuáles van a ser los predios finales que van a ser adquiridos. O sea, la población no tiene un mapa de predios a ser adquiridos porque va a depender de cuáles son las optimizaciones que se vayan presentando en aquellos expedientes de ingeniería que tienen que ver con las estaciones. No sé si me dejo entender. Es decir, si todavía faltan, por ejemplo, 40 expedientes técnicos y en alguno de esos 40 expedientes están las estaciones futuras que implicaría la adquisición de un predio, todavía nadie tiene cómo saber si es el predio 20 o el predio 22 el que se tiene que comprar. Por lo tanto, la especulación, si bien podría darse porque sabes que va a haber futuramente, en el futuro, la estación 24 que va a pasar por tal sitio, no se tiene con exactitud la información para ver cuál predio podría eventualmente ser adquirido. Una repregunta. Lo único que compramos son predios, para efectos de especulación, ¿no? Una repregunta. Desde el punto de vista del área, puede haber área de diversos usos o diversos usos posteriores, pero ciertamente en el diseño debe haber una prioridad de que hay un área que tiene las mejores ventajas, hay un área que se optimiza. Exactamente. Por eso es que se va haciendo un círculos en torno a los cuales se le da diversos usos. Si hay áreas que son las más optimizadas desde el punto de vista del estudio, y más o menos tendría un porcentaje, 70-80% que van a ser las áreas que van a ser las áreas de las estaciones, ¿no sería bueno adquirirlas de entrada antes que se multipliquen en 10, 50 o 100 su precio? Sí, efectivamente es algo en lo que nosotros estamos teniendo en consideración y además, señor presidente, por su intermedio, para contestarle al congresista, no solamente nos queremos quedar en las áreas que tienen que ver directamente con la obra que implica una estación, sino también las áreas circundantes a las estaciones, porque efectivamente esas áreas van a tener una plusvalía. Nosotros venimos de ver buenas prácticas en otros países, principalmente en Inglaterra, y la ejecución del metro de Inglaterra, planificada al estilo inglés, digamos, no solamente compra los predios que van a involucrar las estaciones de su metro, sino compra inclusive manzanas asociadas a esas referencias geográficas para después ellos mismos, el operador de metro, desarrollar negocio inmobiliario como una forma de sobreexplotar el impacto o la externalidad que supone una estación de metro y la obra pública que tienen. Entonces, la práctica, la buena práctica indica que puedes ir inclusive más allá de la obra pública como tal, sino capitalizar la externalidad positiva presentada en una plusvalía de los previos cercanos para hacer, por ejemplo, negocios retail, para darle vida a una zona de la ciudad a nivel comercial de una forma diferente, evidentemente mucho más beneficiada, y tener una capacidad de recuperación de la inversión producto de esa externalidad. Una última pregunta sobre la materia, porque usted ha puesto un ejemplo interesante. Yo le podría poner otro ejemplo, la carretera panamericana al norte que va hacia Barranca, hacia el norte, de Lima a Huacho, ya prácticamente están compradas todos los terrenos que están al costado de la carretera, porque por ahí va a haber un tren, va a haber una carretera, una autopista, etcétera. Ahora se compra a precio baratísimo y el que lo está comprando, que generalmente son entidades financieras, luego va a tener una superutilidad. Entonces es previsible la especulación del suelo. Algunos teóricos llaman a eso quizás la más moderna forma de incremento del capital. En este caso, también es previsible, como señala en el ejemplo de Inglaterra, que va a ocurrir. ¿De repente están pensando ustedes en darle esa facilidad a los privados que ellos compren el área para que luego incrementen su utilidad en la inversión? ¿O hay otras modalidades que pueden permitir evitar que el Estado tenga que enfrentar luego costos más altos por el impacto? Nuestra propuesta es tratar de crear la estructura legal que nos permita ir hacia lo que el congresista está señalando, señor presidente.